Uso del polímetro. En la actualidad, los coches tienen alta tecnología. Aparte de sus componentes mecánicos, están compuestos por circuitos electrónicos formados por elementos conectados por cables, como podemos observar en la imagen. Fijaros que la electrónica ya supone el 40% del coste de un coche, y ese porcentaje va en aumento. Podemos comprobar que el coche está lleno de sensores, actuadores y centralitas, y un montón de cables. Pero, ¿cómo podemos comprobar todo esto? Tenemos varias formas de encontrar las averías: el modo puente, la lámpara de prueba o buscapolos, el polímetro, el osciloscopio y la máquina de diagnosis. Hoy estudiaremos el polímetro. El polímetro está compuesto por el cable negativo, el cable positivo, la pantalla o display, la punta, el selector o ruleta, la borna de conexión y el jack match. Antes de pasar a explicar la medición con el polímetro, recordaremos que existe la corriente continua, que es la tensión que no varía conforme pasa el tiempo, y la corriente alterna, que va variando conforme pasa el tiempo. Antes de meternos en la medición, empezaremos a explicar las diferentes posiciones de la ruleta. Si ponemos la ruleta en 2 voltios, podremos medir de 0 a 2 voltios. Si la ponemos en 20 voltios, podremos medir de 0 a 20 voltios. Si la ponemos en 400, podremos medir de 0 a 400 voltios. Si la ponemos en 2K, 2 kiloohmios, podremos medir 2000 ohmios. Si la ponemos en 20K, podremos medir 20.000 ohmios. Si la ponemos en 200K, podremos medir 200.000 ohmios. Y si la ponemos en 2M, 2 megaohmios, podremos medir 2 millones de ohmios. La ruleta se pone siempre en el valor más cerca y por encima del valor que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir una batería de 12 voltios, lo pondríamos en 20, ya que es el valor más cerca por encima de 12 voltios. Para saber hacer mediciones con el polímetro, tenemos que preguntarnos 3 preguntas. ¿Dónde ponemos la ruleta? ¿En qué bornas ponemos los jacks? Y finalmente, ¿en qué lugar del circuito ponemos las puntas? Vamos a aprender a medir. Primero, la tensión continua. Cuando medimos la tensión continua, representa la fuerza con que se empujan las cargas para que vayan desde un lado del cable hacia el otro. La unidad de medida es el voltio y se representa con una V mayúscula. Para la posición de las bornas, pondremos el jack negro en la borna COM de común y el jack rojo en la borna V de voltios. Para medir la tensión continua, posicionaremos la ruleta en la zona gris oscura de la figura, que viene marcada por las letras DSV o una V con una línea continua y una línea discontinua debajo que indica tensión continua. Para la posición de las puntas para la medición, la pondremos en paralelo con el elemento que vamos a medir. En este caso la ponemos en paralelo con la batería. Como podemos ver, la patilla 1 de la batería con la patita 1 del polímetro, la patilla 2 de la batería con la patilla o punta 2 del polímetro. A continuación aprenderemos a medir la intensidad continua. Representa la cantidad de cargas que circula por un cable. Cuanto más cantidad de cargas circule por un cable, mayor intensidad. La unidad de medida es el amperio y se representa por una A mayúsculas. La elección de las bornas para la medición es bien simple. Utilizaremos la negra en la borna COM o común y la roja en la A de amperios. La posición de la ruleta vendrá marcada por la zona gris oscura de la figura, donde observamos que aparece la palabra DSA o A con una línea continua y debajo una línea discontinua. La pondremos en 10 amperios. La posición de las puntas para la medición será en serie con el elemento que queremos medir.
En este caso, pondremos en serie con la lámpara del circuito y solamente compartiremos una patilla con dicho elemento. Al abrir el circuito, la intensidad es obligada a pasar por el polímetro y de esta manera podemos medir la corriente. A continuación, mediremos la resistencia. La resistencia representa la oposición a la libre circulación de las cargas. Es como si pusiéramos un obstáculo y pasaran menos cargas. Su unidad de medida es el ohmio y se representa por la letra griega omega. La lesión de las bornas también es muy simple. La negra la pondremos en con de común y la otra la pondremos en ohmios. La posición de la ruleta vendrá marcada por la zona gris de la figura, donde aparece una letra omega que representa todos los rangos de resistencia que podemos medir. La posición de las puntas para la medición será en paralelo con el elemento desmontado del circuito. A continuación aprenderemos a medir la continuidad. Nos sirve para saber si un elemento metálico está roto. Así, por ejemplo, podremos ver si un cable, un fusible o un interruptor se encuentran abiertos o rotos. La unidad de medida es el ohmio y se representa por la letra griega omega, que es como el símbolo de una herradura. Para elegir las bornas para la medición, pondremos en la borna con el cable negro y en la borna omega el cable rojo. La posición de la ruleta viene marcada por la zona gris de la figura. Buscaremos el símbolo del sonido o del diodo. Para la posición de las puntas para la medición, pondremos las puntas del polímetro en paralelo con el elemento que queremos medir. Patilla 1 del elemento, punta 1 del polímetro, patilla 2 del elemento, punta 2 del polímetro. El polímetro deberá de pitar si el elemento no está cortado. A continuación, una tabla que representa un resumen de todo lo aprendido. Con ella prácticamente sabrás medir todo lo necesario en los circuitos que vamos a poner en práctica. Recuerda, para ser un buen profesional debes de aprender a manejar bien el polímetro.